sobrecarga de operadores con memoria dinámica. Entonces ya ayer ya estuvimos, bueno, más bien el martes ya estuvimos platicando sobre qué es la sobrecarga de operadores, que es simplemente definir cómo quiero usar los operadores básicos de C, como el signo de más, menos, multiplicación, división, etcétera, dentro de mis clases, para que yo pueda entonces hacer mis operaciones en lugar de llamar a funciones, llamando a los operadores. Y ya vimos entonces que los operadores los puedo ir sobrecargando o definiendo como operadores que son globales, que significa que no pertenecen a la clase, o como operadores que son parte de la clase. Y entonces ya vimos cómo podemos hacer la declaración, por ejemplo, de los operadores, la sobrecarga del operador más, menos, asterisco o división para objetos de la misma clase, por ejemplo, hacer la suma entre dos fracciones, o para hacer operaciones entre objetos de la misma clase con alguna otra clase, por ejemplo, poder hacer la suma de una fracción más un número entero. Entonces, en todos esos casos, todo el tiempo estamos manejando memoria estática, que significa que son variables que yo declaro y no tengo que solicitar en ningún momento memoria para esas variables. Por ejemplo, en el caso de la fracción, tenemos dos números enteros que representan el numerador y el denominador. En el caso de los números complejos, tengo dos números dobles que representan la parte real y la parte imaginaria. Entonces, en todos los casos, esas son variables estáticas. Cambia o tenemos que tener consideraciones especiales cuando nuestras clases van a tomar en cuenta memoria dinámica. Por ejemplo, los polinomios. Los polinomios son una clase que ya hemos estado trabajando en varias ocasiones, donde entonces lo que tenemos o la forma en la que podemos ir describiendo un polinomio es a través de un conjunto de coeficientes. Y ese conjunto de coeficientes es variable porque yo puedo tener un polinomio de grado 2 o un polinomio de grado 15. Entonces, para eso requiero de memoria dinámica. Vamos a ver un ejemplo más que es cuando estaban en la primaria, que entonces podemos ver la teoría de conjuntos, como donde tengo entonces el conjunto universo, que es todos los elementos, y entonces puedo definir un conjunto A y puedo definir un conjunto B, y las operaciones que puedo hacer entre estos dos conjuntos es la intersección de conjuntos, que son todos los elementos que están en el conjunto A y en el conjunto B, o que sería esta parte de aquí, ¿no? O puedo hacer la unión de los conjuntos, que son todos los elementos que están en el conjunto A o en el conjunto B. Y puedo hacer las operaciones, por ejemplo, de igualdad. Entonces yo quiero saber si dos conjuntos son iguales, y entonces puedo hacerlo a través de el operador igual igual, o puedo tratar de saber si los dos conjuntos son diferentes, o si tengo un elemento X aquí y quiero saber si ese elemento X pertenece a alguno de sus conjuntos. Entonces, vamos a modelar eso, que son los conjuntos. Y para modelar los conjuntos, pues un conjunto yo lo defino como un conjunto de números. En particular, estos conjuntos los voy a definir como un conjunto de números enteros. Por lo tanto, voy a definir un apuntador a números enteros, para que ahí esté la lista de todos los elementos que pertenecen al conjunto. Y para eso voy a tener también cuál es el número máximo de elementos que puede tener ese conjunto, y voy a tener el número real de elementos que tiene el conjunto. Y como voy a hacer uso de memoria dinámica, porque estoy usando un apuntador que es el que me va a ayudar a reservar la cantidad de memoria que requiero para ese conjunto, entonces voy a tener el constructor, que va a ser quien se encargue de hacer la reservación de memoria, y voy a tener el destructor,
porque recuerden que siempre que hago uso de memoria dinámica, requiero siempre un destructor para que pueda liberar la memoria. Estas dos funciones no se llaman explícitamente, es decir, yo no pongo explícitamente a.set o a.tilde.set, sino se llaman implícitamente. El constructor se llama al momento de declaración de un conjunto y el destructor se llama en el momento en el que termina el programa. Además de eso, voy a tener una función printset que me va a permitir imprimir todo el conjunto. Voy a tener una función addElement que me va a permitir ir introduciendo un elemento al conjunto. Y entonces voy a usar mis operadores. Y aquí lo que voy a definir es el operador más. El operador más lo voy a definir para describir la unión de conjuntos. Entonces, lo estoy declarando como un operador global. Lo estoy declarando como un operador global porque en muchas ocasiones es mucho más claro poder ver que aquí yo estoy haciendo la unión del conjunto A con la unión del conjunto B. Entonces, en ese caso, para poderlo clarificar, lo pongo como un operador que es global, para que entonces necesite por fuerza especificar los dos parámetros. Recuerden que eso ya lo vimos ayer. Si un operador binario es declarado como un operador global, entonces tengo que definir los dos operandos. Si un operador binario es declarado como un operador que es parte de la clase, solamente tendría que definir este parámetro, porque el otro es el que está haciendo la llamada a la función. Entonces, para ir ejemplificando estos que son los operadores globales, entonces por eso los voy a usar ahora todos así globales. Entonces el más lo voy a definir para la unión, el asterisco lo voy a definir para la intersección y voy a decir que voy a usar el operador de igual igual para poder determinar si el conjunto A es igual al conjunto B. En este caso, por ejemplo, en el caso de del más y el asterisco, que es la operación de unión e intersección, cuando yo hago la intersección de dos conjuntos, el resultado también es un conjunto. Cuando yo hago la unión de dos conjuntos, es un conjunto del resultado. Si hago la intersección de dos conjuntos, también el resultado es un conjunto. Pero cuando quiero saber si el conjunto A es igual al conjunto B, el resultado ya no es un conjunto, sino es un booleano, porque lo que me va a decir es verdadero o falso. Si A es igual a B, me va a dar un verdadero, si en caso contrario me daría un falso. Y lo mismo para este que es el operador de diferente. Si A es diferente de B, entonces me va a dar un verdadero, que sería que A es diferente de B. Y en caso contrario me daría un falso. Entonces, estos operadores se los marqué aquí para que podamos ver también ejemplos de cuando tenemos operadores que se operan sobre elementos o objetos de esta clase, pero nos dan resultados que no son objetos de esa clase. Por ejemplo, el valor verdadero o falso. Y también vamos a tener aquí este operador, el operador ampersand. El operador ampersand lo voy a definir para cuando yo quiero saber si el elemento E pertenece a A. Si E pertenece a A, entonces lo voy a tomar con este operador. Y entonces aquí yo estaría diciendo que este elemento E es un entero. Y lo que quiero saber es si ese entero pertenece al conjunto A. Si pertenece al conjunto A, entonces me dará un verdadero o en caso contrario un falso. Y entonces aquí ya tengo otro ejemplo de operadores donde no los dos elementos son objetos de la clase, sino en este caso es un entero con un conjunto y el resultado es un booleano. En todos los casos los estoy declarando como operadores globales. Lo que implica es que aquí tengo que especificar en todos los casos que estos operadores
son funciones que son amigas de la clase. Recuerden que eso lo tengo que especificar porque si yo quiero que el operador sea capaz de acceder a estos miembros que son privados, solamente los puede acceder si es amiga de la clase o si pertenece a la clase. Si yo fallo y no pongo esto, entonces cuando yo trate de hacer uso de estos miembros privados, pues me va a marcar un error el compilador porque no tengo derecho a poder consultarlos. Entonces, por eso es que vamos a declararlas como amigas de la clase. Y entonces, siempre que un operador es declarado como amigo en la clase, eso significa que el operador es un operador global y no es un operador que es parte de la clase. Entonces, vamos a ir viendo cómo puedo ir definiendo estos operadores. Como ya son todos globales, aquí la primera diferencia es que yo ya no introduzco aquí para nada que son parte de la clase, ya no pongo set 2 puntos, 2 puntos, porque este operador no pertenece a la clase. Entonces, ya veíamos que el operador de pertenencia me va a devolver un verdadero o falso y va a tomar el elemento E para saber si está dentro del conjunto B. Para eso lo que va a hacer es entonces ir verificando si I es igual a 0. Perdón, lo que voy a hacer para poder verificar si ese elemento está dentro del conjunto, lo que voy a hacer es recorrer todo el conjunto y ver si en algún caso E es igual a uno de los miembros del conjunto. En ese caso, si encuentro que E es igual al miembro del conjunto, entonces sí, en efecto, E pertenece al conjunto. Si reviso todos los elementos y nunca lo encontré, entonces tendría que regresar un falso. Por lo tanto, lo que voy a hacer es hacer un for desde I igual a 0 hasta el número de elementos de B. I más más. Y entonces voy a ir verificando en cada uno de los casos si E, que es este elemento que estoy queriendo probar si pertenece al conjunto, es igual al miembro en la posición iésima de B, entonces significa que sí, ya lo encontré y por lo tanto tendría que regresar un verdadero y ahí termina la función. Ya no tendría que hacer todo el recorrido porque ya encontré el elemento. En caso contrario, entonces, si revisé todos los elementos de B y en ningún caso encontré a E, entonces significa que E no pertenece al conjunto y por lo tanto le voy a poner un falso. Voy a regresar falso porque E no pertenece al conjunto. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? ¿Todos van entendiendo, van siguiendo lo que voy explicando? Sí, maestra. Perfecto, muy bien. Entonces, así es como yo defino mi operador de pertenencia. Ahora voy a definir mi operación de igualdad. Para que dos conjuntos sean iguales, significa que el conjunto A todos los elementos del conjunto A deben estar dentro del conjunto B y todos los elementos del conjunto B deben estar dentro del conjunto A. Lo primero que tengo que especificar es si el número de elementos de A es igual al número de elementos de B. Porque si tienen, por ejemplo, si A tiene 3 elementos y B tiene 20, pues ya de entrada ya puedo decir que no son iguales. Entonces, eso es lo primero que voy a verificar. Voy a verificar si el número de elementos de A es diferente que el número de elementos de B. Si ese fuera el caso, entonces de entrada ya puedo decir que no son iguales y ya digo entonces que voy a regresar un falso. En caso contrario, es decir, si el número de elementos en A y B son iguales, entonces lo siguiente que tendría que probar es que todos los elementos que están en A también se encuentran en B. Para eso lo que voy a hacer es ir verificando esto, que es recorrer o ir probando si todos los elementos de A pertenecen a B. Y aquí ya estoy haciendo uso de mi operador.
Eso lo puedo hacer porque ya está definido mi operador. Yo ya sé cómo saber si el elemento E pertenece al conjunto B. Por lo tanto, aquí lo que voy a mandar es cada uno de los elementos de A. Voy a decir A.members de I, entonces eso significa que, por ejemplo, si mi conjunto A tiene estos elementos, 1, 2, 3, por ejemplo, entonces significa que A.members de I lo que está haciendo es tomar primero el 1 y entonces verifica si el 1 pertenece a B. Y aquí lo que estoy haciendo es buscando por el inverso, es decir, si A no es un miembro de B, entonces voy a regresar un falso, porque ya encontré un elemento de A que no se encuentra en B. Si termino todo mi ciclo for y nunca entré a este if, entonces significa que en efecto todos estos elementos, el 1, el 2 y el 3, pertenecían a B. Entonces ahora lo que tengo que hacer es comprobar el contrario, es decir, que todos los elementos de B pertenezcan a A. Y aquí me equivoqué porque puse de nuevo A, B y es A. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a verificar es si los elementos de B pertenecen a A. Si pertenecen a A, si encuentro un miembro de B que no pertenece a A, entonces regreso un falso. Si pasé por todas estas pruebas, es decir, los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, el conjunto, todos los elementos de A pertenecen a B y todos los elementos de B pertenecen a A, entonces ya puedo regresar un verdadero, que significa que los dos conjuntos son iguales. Y entonces de esa manera ya probé un operador que es global, porque recuerden, aquí ya no estoy diciendo que pertenece a la clase, que toma el conjunto A y comprueba si el conjunto A es igual al conjunto B, y en el caso de que así lo sea, me regresa un verdadero o falso, que es lo que yo ya estoy regresando en cada uno de los casos. ¿Sí? Si no tuvieran el mismo número de elementos, regreso un falso. Si encuentro un elemento de A que no está en B, regreso un falso. O si encuentro un elemento de B que no está en A, regreso un falso. En todos los casos, yo ya entonces pude hacer eso, verificar si cumple con todas las características, que A sea igual a B, entonces es en el único caso que regreso un verdadero. Y entonces lo que me queda ahora es hacer la definición del operador de diferencia. Pero el operador de diferencia pues simplemente es el negado del operador de igual. Entonces yo puedo ahorrarme todo este código que ya hice aquí para simplemente hacer la llamada de mi operador. Entonces voy a comprobar si A es igual a B y lo voy a negar. Así, si son iguales, entonces esto me regresaría un verdadero y entonces después del negado me va a dar un falso y por lo tanto ya me diría que A no es diferente de B. ¿Sí? Y así yo ya puedo definir mi operador de diferencia en base al operador de igual. Y aquí lo que les estoy mostrando en todos estos ejemplos es que yo puedo ir definiendo mis operadores. Por ejemplo, este es el operador de pertenencia y después con ese operador de pertenencia utilizarlo en la definición de mi siguiente operador, que es el de igualdad, y después el de diferente lo puedo especificar en base al operador anterior. En todos los casos yo puedo hacer ese tipo de cosas para que pueda entonces ir utilizando lo que ya hice. Voy a ir reutilizando mi código y lo voy haciendo mucho más rápido y eficiente. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Sí va quedando claro? Entonces nada más me lo regresa negado. Así es. Porque el diferente pues simplemente es el negado del igual, ¿cierto? Si dos elementos ya son iguales, si quiero saber si son diferentes, pues nada más niego el resultado de si son iguales.
¿cierto? Porque eso nunca puede pasar, que son iguales y diferentes al mismo tiempo. Sí. ¿Perdón? ¿Adelante? Sí, sí, entendido. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir mis operadores de unión y de intersección. Para hacer la unión de conjuntos, entonces son todos los elementos de A, el resultado de la unión de dos conjuntos es todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Eso es lo que yo voy a ir teniendo. Y entonces este operador, que nuevamente es global, recuerden, no tengo aquí ya el set 2 puntos, 2 puntos. Aquí lo que estoy haciendo es uniendo el conjunto A con el conjunto B. Y el resultado de ese conjunto, de esa unión de conjuntos, pues va a ser un conjunto también. Por lo tanto, yo tengo que declarar C, que es el conjunto resultante. El conjunto resultante tiene que saber cuál es el número máximo de elementos que puede tener. Yo todavía en ese momento no sé, por ejemplo, si hay elementos repetidos dentro de A y de B. Así que lo único que puedo hacer es hacer un conjunto que sea lo suficientemente grande para que quepa tanto A como B completo. Y eso será entonces a través de esto, que pongo entonces el máximo número de miembros de A más el máximo número de miembros de B. Esa es la cantidad de memoria que le estoy solicitando a C que tenga, para que pueda o tenga la posibilidad de tener todos los elementos de A y todos los elementos de B, dado que es la unión. Ahora, después de eso, lo que voy a hacer es ir introduciendo todos los elementos de A. Entonces, lo primero que voy a ir haciendo es que voy a recorrer mi conjunto A, voy a ir desde igual a 0 hasta el número de miembros de A y más, y voy a ir haciendo, en C le voy a ir adicionando los elementos de A. Y en B le voy a ir adicionando, y después de que haya terminado de adicionar todos los elementos de A, entonces ahora voy a recorrer B y voy a verificar, o voy a ir introduciendo todos los elementos de B. Aquí esto causaría que si yo tengo elementos repetidos en A y en B, por ejemplo, digamos que A es 1, 2 y 3 y B son los números pares, entonces tendría, por ejemplo, 2, 4 y 6. La unión resultante me daría 1, 2, 3, 2, 4 y 6. Porque aquí no estoy verificando por si estos elementos ya pertenecen al conjunto. Para evitar números repetidos, pues lo único que tendría que hacer es primero adicionar todos los elementos de A y después los de B solamente si no se encuentran en el conjunto. Es decir, aquí tendría que poner primero un if b.members de I no pertenece a C, perdón, que sería el conjunto resultante, entonces lo introduzco. En caso contrario, ya no lo introduzco porque ya lo tengo. Pero aquí nada más es por fines de ilustración, por eso lo puse así, que son todos los elementos que pertenecen a A, más todos los elementos que pertenecen a B, y ya una vez que termino de adicionar todos los elementos, pues entonces ya entrego el resultado, que es ese conjunto C. La intersección de conjuntos son solamente los elementos que pertenecen a A y a B, es decir, tienen que estar en ambos conjuntos para que sean parte del conjunto solución. Por lo tanto, aquí el número de elementos máximo que puede tener C es cualquiera de los dos, o es A o es B. No es necesario incluso que pueda checar cuál es el conjunto más grande o más pequeño, simplemente con que tenga el número de elementos suficientes para mantener a uno de los dos conjuntos, eso es lo máximo de elementos que puedo tener en la intersección. Una vez que ya creo mi conjunto C, que es mi conjunto resultado, entonces lo que voy a ir haciendo es
ir recorriendo todo el conjunto A, ir verificando si los elementos del conjunto A pertenecen a B, y nuevamente aquí estoy haciendo uso de mi operador de pertenencia. Y entonces digo, si el elemento de A pertenece a B, entonces sí lo adiciono. En caso contrario, no lo adiciono porque no es parte de la intersección de los dos conjuntos. Puede llegar a suceder que tenga en la intersección vacía, y eso es válido, ¿no? Y entonces lo único que pasaría es que C se queda sin elementos. Y entonces ya regreso C, y ya entonces tengo mi conjunto, que es el resultado de la intersección de los conjuntos A y B. Entonces, con eso yo ya puedo hacer ahora sí la operación entre conjuntos. Aquí no les puse ni el de impresión del conjunto, ni tampoco puse el destructor, porque eso ya los hemos manejado varias veces, ¿no? El constructor lo único que tiene que hacer es hacer la reservación de memoria y hacer la inicialización de todos los elementos del arreglo a cero, y después el destructor lo único que tiene que verificar es si pudo reservar la memoria, liberarla, y ya está, ¿no? Y el de impresión pues es solamente un for desde igual a 0 hasta el número de elementos del conjunto, y va haciendo la impresión de cada elemento con una coma una detrás de la otra, y ya está. Entonces, en todos estos elementos, en todos estos conjuntos, yo estoy haciendo la reserva de toda la memoria en forma dinámica. Y eso me puede llegar a generar un problema. ¿Por qué? Porque digamos que, por ejemplo, yo tengo mi conjunto A y mi conjunto B. Y entonces mi conjunto A y mi conjunto B, yo los declaro que ya tienen, que van a tener dos elementos, el conjunto A y el conjunto B también, y voy a declarar un conjunto que va a ser el resultado de hacer ya sea la unión o la intersección. Y entonces en ese caso digo que ese conjunto también es de dos elementos. Y entonces, cuando yo estoy llamando aquí, lo que estoy haciendo es llamar al constructor. Eso lo que significa es que el conjunto A crea el arreglo dinámico con dos elementos, el conjunto B también lo crea con dos elementos, y C también lo crea con dos elementos. Y después adiciono valores, entonces A queda como el conjunto de 1 y 4, y B como el conjunto de 2 y 3. Cuando hago la unión de esos dos conjuntos, ¿cuántos elementos van a estar dentro de la unión de esos dos conjuntos? César, ¿cuántos elementos? ¿Yo? Sí. Si tengo el conjunto que el conjunto A tiene al 1 y al 4, ¿sí? A es igual al 1 y al 4. Y B tiene al 2 y al 3. Si hago la unión de esos dos conjuntos, ¿cuál sería el conjunto resultado? ¿No? Daniel, ¿cuál sería el resultado? Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4, que serían entonces que tendría 4 elementos, ¿cierto? Cierto. Pero yo dije aquí que quería que C tuviera 2. Entonces, al final, ¿cuántos elementos tiene? ¿Tiene 2 o tiene 4? Porque según mi operación de intersección, lo que hace es tomar ese conjunto y asignarle memoria. ¿Cuánta? En ese caso, 4.
Y 4 es lo que le está tratando de aplicar aquí. Pero entonces, ¿qué pasa con estos dos que yo ya había reservado previamente? Aquí lo que tengo es un conflicto entre la memoria que reservé en un lugar y en el otro. La memoria que yo reservé aquí en el programa principal para C solamente tiene espacio para 2 elementos. Pero la que se reservó internamente en el operador tiene espacio para 4 elementos. ¿En qué momento libero una o la otra, el otro espacio? Ese es el conflicto que se está generando y entonces puedo llegar a tener aquí problemas de que mi memoria se empiece a saturar o mucho más complejos. ¿Por qué? Porque aquí este conjunto C, este es el último lugar en el que se ocupa. Entonces, ¿qué significa? Que aquí se llama el constructor y se reserva la memoria y aquí se llama al destructor y destruye la memoria. Pero cuando yo hice C es igual a A más B, entonces resulta que esa memoria, esa dirección de memoria, yo se la pasé a C, pero ahora sé que cuando quiera hacer el print set para poder ver el resultado, me va a decir violación de memoria. ¿Por qué? Porque la función del operador liberó la memoria a través del destructor. Y muchos me dicen, pues nada más borramos el destructor y ya está. Y sí, si borras el destructor ya no te marca ningún problema. El problema es que entonces ahora dejas bloques de memoria por todos lados ocupados, marcados como que están ocupados, y la única manera que los puedas desocupar es que vuelvas a reiniciar tu sistema. Entonces no es la solución óptima. Entonces, ese es el conflicto que tenemos cuando hacemos uso de memoria dinámica. ¿Por qué? Porque yo estoy entonces reservando memoria en algún lugar y dentro del operador estoy reservando también memoria que después se elimina antes de que salga del operador, pero yo estoy ya tratando de asignarla al operador, al conjunto resultante, que en este caso es C. Entonces, ese tipo de conflictos es entonces lo que yo tengo que resolver. Solamente se presenta en clases que manejan memoria dinámica. Si mi clase solamente maneja memoria estática, como es en el caso de los números complejos, como es en el caso de los fraccionales, como es en el caso de por ejemplo, la clase de persona o la clase de estudiante, que en todos los casos estoy manejando solamente memoria estática, entonces no tengo ningún problema, tal cual como los hemos definido, tal cual se pueden seguir utilizando. Este problema solamente se presenta cuando tengo memoria dinámica, porque entonces estoy reservando memoria en 2 lugares diferentes de mi programa y estoy liberando la memoria antes de que se pueda volver a utilizar. Entonces, ese es el conflicto que yo tengo que resolver. ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, la resolución más simple es, pues entonces no uso memoria dinámica y tengo mis conjuntos con un máximo definido de 50 elementos. Entonces todos mis conjuntos pueden tener un máximo de 50 elementos y ya NMembers me diría cuántos tengo en realidad. Y ya ahí se acaba mi problema. ¿Por qué? Porque ya no estoy reservando la memoria dinámica en ningún lugar. Pero mi clase se vuelve limitada. ¿Por qué? Porque solamente puedo usarla para conjuntos de 50 elementos. Si quiero hacer un conjunto mayor, ya no lo puedo usar. Entonces, por ejemplo, todo lo que es morfología en procesamiento digital de imágenes se usa a través de operaciones de conjuntos. Entonces, si mi imagen es de 50 píxeles máximo, pues entonces me cabe perfecto todo. Pero si ya lo quiero hacer para alta definición a 1024 por 2048, entonces ya no me sirvió mi clase de conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en ese caso? Y bueno, y en ese caso mi constructor, si yo lo pongo así en memoria estática, pues lo único que pasaría es que entonces ahora mi constructor, que es ya no tiene que hacer nada más que decir que el número de miembros es igual a 0 para que entonces todos los conjuntos nazcan vacíos y ya nada más yo les vaya adicionando la cantidad de elementos.
Y todos los demás conflictos se borran, ya no tengo ningún otro problema. Pero, pues solamente me sirve para conjuntos de 50 elementos máximo. Y cuando yo adiciono un elemento, pues lo único que tengo que verificar es que no se vaya a pasar de los 50 elementos, ¿no? Que es que si el número de miembros es menor a 50, entonces sí lo puedo utilizar. En caso de que ya sea más de 50, ya le tengo que decir, hasta ahí ya no tengo más espacio para guardar tus elementos. Entonces, mientras el número de miembros sea menor a 50, puedo ir introduciendo los miembros dentro de mi conjunto. En caso contrario, simplemente ya no hago nada. Pero entonces, si queremos una clase que sirva para conjuntos de cualquier tamaño, entonces tengo que hacer una operación diferente. Y la operación diferente es que yo tengo que definir el operador de asignación, que es el igual. Eso es lo que yo tengo que hacer para poder liberarme del problema. ¿Eso qué significa? El operador de asignación en las clases que manejan memoria estática, como ya lo vimos en la clase pasada con las fracciones, no lo tengo que definir. Yo puedo poner z es igual a x más y sabe cómo hacer la copia de z del numerador y el denominador del resultado hacia la fracción resultante z. Entonces, eso lo puede hacer sin problema, porque es memoria estática. El problema es con la memoria dinámica. ¿Por qué? Porque con la memoria dinámica yo no sé cuántos elementos tengo que copiar. Entonces, por eso, si uso memoria dinámica, en C++ yo tengo que definir mi operación de asignación. Si mi clase solamente maneja memoria estática, entonces C++ se encarga de hacer la sobrecarga del operador de asignación sin problema. Eso lo puede hacer automáticamente porque sabe cuántos elementos tengo que copiar. Pero cuando es memoria dinámica, porque no puede saber cuántos elementos tengo que copiar, por eso es que yo tengo que definir mi operador de asignación. Entonces, eso significa que tengo que hacer hacer la definición del operador de asignación. Lo primero que tengo que verificar en mi operador de asignación es checar por la autoasignación, porque sí, en muchos casos, muchos usuarios usan esto que muchas veces no entiendo por qué lo llegan a hacer, pero ponen la fracción z y ponen z es igual a z. O sea, están asignando el valor de z de nuevo a z. Y para no llegar a ningún conflicto ni ningún problema, entonces pues, simplemente lo primero que hago es checar por autoasignación. Si yo quisiera estar haciendo eso, que A es igual a A, entonces es lo primero que hago, es checar si lo estoy tratando de hacer para ya no tener que hacer nada. ¿Por qué? Pues porque estás asignando lo que ya tiene asignado. Lo siguiente que tengo que hacer es liberar la memoria del objeto al que le voy a asignar los valores para que entonces esa memoria se libere. Y después de eso ya ahora sí asignar la memoria necesaria para contener todo el objeto B. Todo el objeto A. Y una vez que ya tengo de nuevo toda la reserva de memoria, entonces ahora sí voy a copiar todos los elementos de A hacia B. Y después voy a regresar el operador de this para que pueda entonces decirle lo que estoy teniendo. ¿Cómo se ve ese operador de asignación? Bueno, este sería mi operador de asignación. Este operador de asignación sí tiene que ser sobrecargado como parte de la clase, entonces por eso lo pongo set, operador de igual. ¿Qué es lo que va a recibir como parámetro de entrada? Un conjunto, pero ese conjunto tiene que pasar por referencia. Entonces, para que yo pueda acceder a todos sus datos del conjunto, entonces voy a pasarlo por referencia, pero no quiero modificar ese conjunto, no quiero hacer, porque lo que estoy haciendo es hacer B
es igual a A. Entonces necesito que A pase por referencia, y ahorita les voy a explicar por qué. Necesito que A pase por referencia, pero no quiero modificar a A porque lo único que va a pasar es que todo lo que tiene A lo voy a copiar a B. Entonces, como no quiero modificar A, voy a usar este modificador que es el modificador const. El modificador const lo que me dice es que yo no tengo acceso a modificar a A, aunque está pasando por referencia y por lo tanto sí lo podría modificar. Con el modificador de const yo prevengo esos cambios, no puedo modificarlo en absoluto. Y entonces, lo que va a sacar como a la salida de este operador es la referencia a un conjunto. Entonces, lo primero que tengo que checar es por autoasignación. Autoasignación sería que este conjunto A es igual a this, porque this, recuerden que es el apuntador que siempre está definido para todos los objetos. Entonces, este operador A tiene un apuntador this, este conjunto B también tiene un apuntador this, y entonces si this es diferente de ampersand A, entonces significa que no hay autoasignación. Entonces sí tengo que hacer el trabajo. En caso de que no sea así, es decir, que this sea igual a A, pues entonces no entra el if y se va directamente a return this. No hago nada porque estoy tratando de asignar lo mismo que ya tiene el conjunto. Y entonces ahora sí, lo que verifico es, si son diferentes, entonces lo primero que voy a verificar es si el número máximo de elementos del conjunto son diferentes, es decir, si necesito realmente reservar memoria, como en el caso del ejemplo que les puse. Si C ya tenía reservado 2 espacios, pero ahora le quiero asignar 4 espacios, entonces eso significaría que estos son diferentes. Y si son diferentes, entonces lo primero que voy a hacer es eliminar la memoria que ya está reservada para this, que es el que está haciendo la llamada, es B en este caso. Entonces, libero la memoria, después de que la liberé, la vuelvo a reservar, pero ahora con el número de espacios requerido, que es el que tiene el conjunto A. Ya una vez que ya verifiqué que la memoria es igual, entonces ahora lo que voy a hacer es copiar todo. En este caso, el número máximo de elementos y cada uno de los elementos de A los voy a copiar a this. Y así entonces ya voy a decir cuáles son los elementos que tiene A, son el mismo número de elementos que ya tiene this. Y entonces ya hago el return this. Y así con esto yo ya tengo entonces la posibilidad de tener ya mi operador de igual asignado. Y ese no es el único cambio que tengo que hacer dentro de mi conjunto. También tengo que introducir un constructor que recibe como parámetro de entrada un conjunto, que también ese conjunto pasa por referencia y también se pone el modificador de const para que yo no lo pueda modificar y también me permita obtener me permita pasar por ahí también constantes. Entonces, ¿eso por qué? Porque cuando yo hago esto, es paso por referencia o paso por valor, el que les estoy marcando en el operador de más. ¿Quién se acuerda? Alan. ¿Es paso por valor o paso por referencia? El que estoy marcando ahí. La verdad no lo estoy distinguiendo muy bien. Ok, Derian, ¿qué es paso por referencia o paso por valor? ¿En dónde está la flechita roja? Así es. Es paso por referencia. Es paso por valor. Es paso por valor, porque recuerden, la diferencia entre paso por referencia y paso por valor es justo este ampersand. El ampersand me dice que lo que estoy pasando es la referencia, es decir, la dirección del conjunto. Cuando hago
set A, lo que estoy haciendo es paso por valor, lo que significa es que estoy copiando todo el valor de A, perdón, de cualquier cosa que yo ponga aquí en la llamada al operador hacia el conjunto A. El problema es que nuevamente cuando hago esto que es paso por referencia, perdón, paso por valor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que copiar todo lo que sea que me manden en el operador. Si yo tengo, por ejemplo, z más x, entonces yo tengo que copiar todo lo que está en Z hacia el conjunto A y todo lo que está en Y hacia el conjunto B. ¿Por qué? Porque es paso por valor. Y paso por valor, eso es lo que implica que nada más paso el valor de Z hacia la función. Cuando hago paso por referencia, no tengo que hacer copias. ¿Por qué? Porque lo que estoy pasando es la dirección en donde se encuentra esa variable. Entonces, si hago Z, entonces estoy pasando la dirección de Z. Entonces, cuando hago esto dentro de un conjunto que maneja memoria dinámica, lo que va a pasar es nuevamente que lo que estoy teniendo es que tengo que copiar el conjunto Z al conjunto A. Y eso entonces nuevamente marco el mismo error, que es no sé cómo hacer esa copia. Cuando todas las variables son estáticas, entonces no tengo ningún problema. Pero cuando algunas de ellas manejan memoria dinámica, entonces es cuando tengo problemas. Por eso tengo que definir este constructor, porque este constructor pasa por referencia el valor y es el que se va a encargar de hacer estas copias. Todas estas copias, cuando yo paso los conjuntos por valor en lugar de por referencia, entonces es este el que se encarga de hacer la copia del valor. Entonces, básicamente va a ser lo mismo que el operador de igual, que va a verificar si la memoria es igual. Si es igual, entonces va a copiar solamente los elementos. En caso de que sean diferentes, entonces estaría haciendo entonces va a recibir como parámetro un conjunto ya establecido y lo que va a hacer es generar un nuevo conjunto, pero ahora con todos los valores que ya tiene A. Entonces el n máximo va a ser igual a A.n máximo, los miembros van a ser, el apuntador de miembros va a tener la misma cantidad de memoria que ya tiene A. Va a verificar si sí pudo hacer la reserva de memoria y entonces va a copiar todos los elementos de A hacia este arreglo dinámico. Entonces, ya que tiene todo eso en conjunto, ya tengo la forma de poder hacer paso por referencia. Entonces, siempre que yo tenga memoria dinámica dentro de un conjunto, voy a tener que incluir siempre estos dos, que es un constructor que recibe como parámetro de entrada un conjunto y ese conjunto tiene que pasar por referencia con el modificador de const y tengo que especificar el operador de asignación para que pueda entonces tomar el conjunto A y asignarlo al conjunto resultante. Por el resto de los operadores quedan igual, sin ninguna otra modificación, tal cual. Lo único que tengo que hacer es adicionar eso para todos los casos. Entonces, para eso, entonces yo quiero que ustedes hagan esta clase de polinomios que ustedes ya hicieron, ya la trabajaron una vez, que es poder hacer la clase de polinomios con los coeficientes y ya hicieron la operación de suma y resta y demás. Bueno, ahora la vamos a hacer con operadores. Entonces, sus funciones de suma, resta y multiplicación que ya tenían para polinomios, pues simplemente lo que van a hacer es cambiarle el nombre a operator más, operator menos, operator asterisco. Y lo que sí tienen que hacer extra es definir el operador de asignación y definir el constructor que recibe un objeto de la clase polinomio para que ya se pueda utilizar con memoria dinámica. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Con esos últimos 2 puntos se refiere a
Bueno, lo que viene hacia dos diapositivas atrás de lo que estaba señalado con las flechas rojas, ¿no? ¿Esto? No, otra. Eso, lo que está de rojito. A eso se refiere. A eso es a lo único que me refiero. Esos son los únicos cambios que deben existir cuando manejo memoria dinámica. El resto de los operadores son tal y como ya los vimos. Todos los operadores pueden ser globales o pueden ser miembros de la clase, como ya les platiqué en la clase pasada. Ustedes pueden decidir si los definen como globales o los definen como miembros de la clase. Si los definen como globales, entonces recuerden que los binarios en operadores binarios lo que se refiere es a que se toman dos operandos, ¿sí? Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división, siempre se hace entre dos números, siempre no sumo un solo número, sino sumo 1 más 5 o hago 5 menos 10. Esas operaciones son binarias porque utilizan dos operadores. Las unarias son, por ejemplo, cuando yo pongo el menos x, por ejemplo, que entonces lo que estoy haciendo es que nada más quiero cambiar el valor de negativo a positivo. Esos operadores los llamamos unarios porque solamente aplican la operación sobre un operando, ¿sí? Por ejemplo, el inversor, el NOT, también es un operador unario, ¿sí? Entonces, la única diferencia entre los operadores cuando son globales y son binarios llevan dos operandos y cuando son globales y son unarios llevan un solo operando. Cuando los operadores son parte de la clase, los binarios usan un solo parámetro de entrada y los unarios usan 0, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre los dos. Pero sí, lo único que tienen que hacer en los cambios son eso. Tienen que introducir este constructor y este operador de igual siempre que se maneja memoria dinámica y el resto de los operadores, como ya los trabajamos para memoria estática, igual todos ya están definidos y el operador de asignación, que ustedes están definiendo aquí, sí está sobrecargado para las otras clases, pero lo hace automáticamente el compilador. El C++ ya lo hace, tú no tienes que hacer nada si todo lo que estás manejando es estático. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? ¿Todo queda clarísimo? Maestra. Sí, perdón, no alcanzo a escuchar. Sí, dime. Sí, está bien, maestra. Usted está al chat hasta la 1 de la tarde, ¿verdad? Sí, porque ahorita tengo una siguiente clase, por eso ya no lo puedo ir checando. No te lo puedo checar antes, pero sí, a la 1 seguro. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda o pregunta sobre esto? Recuerden que todos estos ya lo vimos en interacción con objetos. Es exactamente lo mismo que ya vimos cómo definimos, por ejemplo, los complejos, las fracciones o cómo puedo operar entre rectas. Todo eso ya lo vimos, es exactamente igual. Lo único que cambia es cómo se llaman las funciones, porque en aquellos casos pues, se llamaban suma o resta o multiplicación o multiplicando, o lo que ustedes le hayan querido poner. Pero con operandos, cuando sobrecargo los operandos, lo único que pasa es que ahora lo tengo definido como con un nombre especial que es operator. Operator y a un lado el operador que quiero definir, por ejemplo, el de la suma o el de la resta o así sucesivamente. Eso es lo único que cambia realmente entre una y la otra. Por el resto es exactamente lo que ya estuvimos trabajando. No sé si ya alcanzaron a checar sus calificaciones en el sitio de Didactic.
Pero bueno, ya están reportadas todas sus calificaciones, tanto de las calificaciones, tanto de los ejercicios. Perdón, permiten que pase el camión. Tanto de los ejercicios como de los quizzes. Los quizzes, bueno, se reportan inmediatamente, entonces ustedes ya saben cuánto sacaron en cada uno de los quizzes. Y el examen final, pues también ya lo tienen ustedes ya especificado cuánto fue lo que ustedes sacaron en cada uno de sus exámenes. Lo que yo quisiera hacer ahora con ustedes es un poco el poder checar qué es lo que tenían que haber hecho dentro de para poder resolver adecuadamente su examen. No voy a poner todas las soluciones, pero voy a poner solamente una, que es la de los números complejos con el vector en 3 dimensiones. Y eso es simplemente para que ustedes puedan ir viendo cuáles son los errores que aún tienen o las cosas que aún tienen que ir trabajando. Ahora recuerden, en este caso lo que tiene que pasar es que se tienen que poder estudiar bastante. Los ejercicios se los dejo para que ustedes puedan tener una forma de practicar y espero practicar suficiente para que ustedes puedan ir comprendiendo mejor los conceptos. Sí entiendo y sí sé que entender el concepto y cambiar el paradigma de lo que han estado haciendo, que es solamente hacer funciones y hacer ciclos y demás, a cambiarlo hacia el paradigma de programación orientada a objetos, es complicado, sí lo entiendo. Pero definitivamente no hay nada que se pueda hacer si ustedes no hacen ejercicios. Y lo que más me extraña es que todos ustedes votaron, bueno, no todos, pero la mayoría votó por darle mayor peso a los ejercicios, sin embargo, es la unidad que menos ejercicios entregaron. Entonces, pues el cambio en las ponderaciones les afectó negativamente porque obviamente al no tener ejercicios entregados, pues su calificación es 0 porque no hay nada que yo les pueda, o sea, ni siquiera hay como un intento de, bueno, hice este ejercicio y me quedé a la mitad, ok, 50%, ¿no? No hay nada, ¿no? Simplemente no entregaron ejercicios. Y si no entregan ejercicios, no hay nada que yo pueda calificar y por lo tanto la calificación es 0. Y eso significa que de entrada muchos recibieron en ese 35% de los ejercicios, recibieron un 0 y eso significa que ya están a solamente 65 de pasar. El otro 15 estaba en los quizzes, que de nuevo, ahí sí yo no sé, yo les doy 3, lo mínimo que les he dado es 2 días para resolver el quiz y aún así tengo quizzes que no tienen más de 10 respuestas de 25 estudiantes. Entonces, eso significa que hay 15 personas que ni siquiera se preocupan por decir, ay, de veras que estoy en ese curso, al menos voy y lo respondo, ¿no? No hay nada. Entonces, otra vez es otro 0 y eso se les deja con el 50%, que es lo único que les valía el examen esta vez. Y luego del examen me contestan un ejercicio, pues ya se quedaron con 25 de calificación. Y es el caso de más de la mitad del grupo. Entonces, realmente sí me preocupa bastante, sí. ¿Por qué? Porque significa que ahorita no tengo más de 5 personas que están aprobando el curso, de 25. La primera vez que me pasa algo tan desastroso. Y la verdad es que ahí sí me gustaría escucharlos porque no tengo idea qué es lo que está pasando. Se les está haciendo muy complicado trabajar a distancia, tienen falta de acceso a internet, no ha sido accesible didáctico para que ustedes puedan hacer los quizzes.
no sé, ahí sí me gustaría irlos escuchando. Maestra, bueno, yo quería comentar, a mí, yo en lo personal siento que es mejor si se quedaba igual esta unidad, si es que se llegara a poder, que valiera un poco más el examen que los ejercicios, porque bueno, yo en lo personal, pues también, pues trabajo y a veces se me complica hacer como que todas las tareas de todas las materias, entonces ahí sí se me complica. Igual yo hablo por mí, no por mis compañeros, pero pues yo creo que si a lo mejor ese es el problema de que las tareas valieran más, pues si todos estuvieran de acuerdo y usted también, pues que volviera como antes. Pero pues ahora sí que es solamente una idea, ¿no? Y es desde mi punto de vista personal. Ok, eso es en cuanto a las tareas. Pero los quizzes, de verdad, es increíble. Tenían que hacer 3 quizzes, solamente eran 3 quizzes a lo largo de casi un mes que estaban puestos diferentes fechas en el espacio de un mes. Tengo 10 respuestas en varios de los quizzes. No entiendo ahí qué es lo que pasa. Son 2 días. En algunos casos les dejé del viernes hasta el lunes para hacer la respuesta. Todavía ahorita les di oportunidad de que el último quiz se lo respondieran hasta este martes y aún así 10 respuestas. ¿Qué pasa? Es que uno se le va, maestra. Bueno, en mi caso yo sí hice los quizzes. Por ahí con los ejercicios ahí sí batallé un montón. Pero, o sea, los quizzes sí me los aventé. O sea, como que puso el recordatorio. Pero uno se le va. O sea, suena raro, pero se te va. Híjoles, ahí sí, ¿qué les puedo decir? En ese caso yo realmente no, pues no hay nada que pueda hacer, ¿no? Si se les va, tampoco puedo estarles mandando los recordatorios cada 5 minutos de, ¿No recuerden tiene cómo, RSS el Didactic? ¿a qué te refieres? En Google Classroom cuando dejan una tarea, o sea, ya para que usted no nos esté mandando, no, pues tienen que ir a hacer la tarea. Te manda ahí la campanita, suena notificación así, ¡ping! Y ya sabes que tienes que responderlo. No tiene nada de eso, por eso desde el inicio se les comentó el hecho de que tenían ustedes que hacer, que ir checando la página todos los días, ¿no? No tiene manera de que se les pueda estar avisando. Recuerden que hoy tienen que hacer esto. No sé si ya alcanzan a ver mi pantalla de Scope. Sí se ve. Perfecto. Ahí sí, híjoles, está bien complicado que se les tenga que estar recordando qué actividades tienen que ustedes que estar haciendo. Digo, en presencial hay menos ayudas, ¿no? Porque en ese caso ni siquiera se les está diciendo, esto tienen que hacerlo y demás. Maestra, como tal, en la plataforma no se ve una calificación final, ¿o sí? Sí, está una calificación que es la de que es la de el parcial 2. Ok. Es que, bueno, ahorita lo estaba checando. Y pone que los ejercicios valen 35, el examen 50 y los quizzes 15. Pues yo de los ejercicios sí tengo todos o sea, al 100. Los quizzes tengo como 9 de 15, o sea, puntos. En el examen tengo 50, pero de calificación me sale 5.3. Permíteme un momento.
Perdona, tengo aquí problemas con mi máquina que se me está queriendo trabar. No sé si ya me escuchan. Sí, bueno, perdón, no sé si ya me pueden escuchar ahora, ¿sí? Listo. Perfecto. Sí, ahora sí. César, ¿verdad? Sí. Déjeme checar cuál es la calificación que tengo aquí reportada en mi Excel para ver si a lo mejor es simplemente un problema de cómo se está desplegando en plataforma. Ok. Ok, sí tienes todos los laboratorios. En donde te fue mal fue en los quizzes, el quinto y el sexto, Ajá. y en el último parcial. Entonces, tu calificación en el último examen. Entonces, tu calificación final es de 7 para el parcial 2. Ah, ok. Sí, es que en plataforma sale algo raro. No entendí bien. Ok, ahorita le checo en plataforma para que no haya ningún problema, pero esa es la calificación que tienes. De hecho, si eres de los 5 que están pasando el curso, entonces. Ay, gracias. Maestra, bueno, yo ahorita estaba checando y la verdad casi no lo entiendo muy bien. ¿Cree que las podría mostrar aquí en su pantalla? Así ya Híjoles, bien. el problema es que tengo con todo y las calificaciones, perdón, con todos los nombres, y por transparencia no les puedo mostrar más que sus calificaciones a cada uno y no las copié ahora con claves. Déjame ver si puedo hacer eso rápido. Yo, bueno, personalmente lo que hice fue sacar las muestras. O sea, en la calificación final sí viene raro. Pero si saco ponderación, o sea, de quizzes, cuánto tengo en cada porcentaje de cada quiz y de cada tarea. Y el examen, pues ya lo sumo, ¿verdad? Lo que es de cada uno. Ah. Por eso me di cuenta de que la calificación me salía rara. Sí, es que es algo raro, maestra. A mí también me parece una calificación como reprobatoria y también tengo todos mis ejercicios entregados al 100, los quizzes, y en el examen saqué un 75. Entonces, no sé por qué me parece una calificación reprobatoria. Sí, bueno, eso sí puede ser problema de la plataforma. Déjenme ahorita lo checo para que vean cómo están. Aquí ya les estoy poniendo sus calificaciones con todo y nada más los copié rápido, así que espero que no haya habido ningún error a la hora de copiarlo, pero ya están ahí sus claves para que lo puedan ir viendo. Déjenme. Y ahora sí, no sé si me dices, si va no sé cuál es tu clave, perdón, pero no sé si puedes checar ahí en plataforma si ya tienes, perdón, aquí en Excel, si ya tienes tu calificación, si es la correcta. ¿Es Ana? Sí, maestra, ya está bien. Sí. Entonces, Sí, a lo sí, sí. mejor es un error ahorita de plataforma, no, a veces se tarda un poco en actualizarse las calificaciones de que es el parcial, o sea, sus calificaciones, las de laboratorio y todo eso, sí les deben aparecer tal como están, pero a veces,
la calificación del parcial es lo que, como mete la fórmula y la calcula automáticamente, a veces no se actualiza rápidamente. Pero estas son sus calificaciones que tienen ya como parcial. Y si se fijan, el problema fue esto, ¿no? Tengo muchos ceros en los laboratorios porque no entregaron, o por ejemplo aquí que nada más entregaron un solo ejercicio y además no estaba completo. Y aquí, por ejemplo, que tengo muchas personas que no hicieron nada, o sea, no hicieron laboratorios, no hicieron quizzes, no hicieron el examen, o sea, ya es perdido, ¿no? Y ya ni siquiera asiste a las clases, así que es todavía más como que no hay ya esperanza para eso, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, aquí sí pueden ver como el problema fue que simplemente no entregan ejercicios, no hacen los quizzes, no hay forma de que eso pueda cambiar si no hay nada más que el examen, y el examen valía ahora 50 puntos y bueno, pueden ver que las calificaciones no fueron precisamente muy buenas del examen. Entonces, ahí sí lo único que les puedo decir es que es cuestión suya. Ustedes son los que se les tienen que hacer los ejercicios. Yo les dije desde el inicio, les pongo las fechas porque lo más sugerido o lo mejor es que ustedes vayan avanzando con las fechas para que no se les cargue el trabajo al final. Pero si ustedes cargan todos sus trabajos hasta el final, yo acabo de hacer las calificaciones en esta semana de todo. Entonces, eso significa que si ustedes hubieran subido ejercicios, entonces yo hubiera podido hacer las calificaciones. Y aquí es lo que les digo, este quiz todavía se los abrí el martes para que tuvieran tiempo suficiente para poderlo terminar. Y de nuevo, pues simplemente no hubo respuesta. Y en ese sentido, pues yo no puedo hacer más que decirles, esto es lo que tienen que hacer, y si no lo hacen, pues no hay forma de que los pueda ayudar cuando no hay ningún elemento que me permita ayudarlos. Ahora, en relación al cambio de ponderaciones a como estaba en el resultado, pues por eso precisamente hice la encuesta, porque yo sabía que a lo mejor hay algunos que sí les favorecería mucho el que se pudiera hacer este cambio, y hay algunos otros a los que más bien les perjudicaría porque no entregan ejercicios. Pero esa es una cuestión ya de si todos, se les consultó a todos y les extendí la encuesta y tengo los resultados para comprobar que sí, en efecto, la mayoría prefirió decidir que esta era la ponderación. Entonces, pues lo único que les queda es trabajarle duro para que en el siguiente parcial pues les vaya mejor. El siguiente parcial es justo sobre todo esto de operadores. Entonces, ¿qué es lo que ya estuvimos haciendo en varias ocasiones? Entonces, vamos a ir viendo cómo es que se tenía que ir resolviendo. Entonces, si alcanzan a ver en mi pantalla ya el... Perdón. Perfecto. Sí, adelante. Gracias. Bueno, en el quiz pasado, en el de sobrecarga de funciones, la respuesta 8 preguntaba que cuántas veces se puede sobrecargar una función. Pues yo puse pues indefinidamente, ¿verdad? Pues no hay un límite. Claro. Y la respuesta me la marcó incorrecta. Porque bueno, dice que la respuesta no existe un límite. Sí, esa sí era una respuesta corta. A veces, si cambian un poco la respuesta que yo puse, lo marca como incorrecto. Pero bueno, en todo caso, eso lo corrijo hoy. ¿Me recuerdas tu nombre? Para que lo apunte aquí. César. Ok. Sí, perdón, César, es que como estoy mostrando la pantalla, no veo quiénes son los que... ¿Sí? Muy bien, César. Entonces yo lo checo, igual checo los quizzes de los demás para ver si no también hay un error de esos, porque sí, ese es el problema con las respuestas cortas, que con un poco de variación que pongas, o sea, por si pusiste infinitas
y yo puse infinitamente o infinito, ya está mal porque no es la palabra exactamente, ¿no? Y sí trato de poner muchas variantes para que no haya tanto problema, pero aún así siempre se escapa una manera en la que lo pueden decir de forma diferente. Entonces, ahorita toca. Gracias, maestra. Muy bien, César. Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta antes de que continúe con justo esto de cómo se tendría que haber resuelto el ejercicio? No, muy bien. Una de las cosas más importantes en esta clase de complejos y que por eso yo esperaba que en esta ocasión les fuera muy bien porque les puse clases que ya habíamos trabajado de alguna u otra manera, como el complejo, el fraccional o el vector o la persona todo ese tipo de clases ya las habíamos manejado. Entonces yo esperaba que la mínima calificación fuera 50 y ya sobre eso se fuera subiendo, ¿no? Entonces, en la clase de complejo tengo solamente 2 números y solamente son 2. No hay necesidad de poner 3 números, ni 4 números, ni nada, porque solamente necesito 2 cosas que me caracterizan al número complejo, que es la parte real y la parte imaginaria. Son las únicas 2 que me caracterizan. Y entonces necesito un constructor, porque todas las clases deben tenerlo. Y ese constructor debe tener, entonces, puedo definir 2 constructores, uno que no tenga parámetros y uno que tenga parámetros, pero simplemente significa que trabajo más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puedo hacer lo mismo con uno solo que tenga valores por default. Y entonces lo único que tengo que hacer es que la parte real es igual a R y la parte imaginaria es igual a I. Y eso es todo lo que tengo que hacer dentro de mi constructor. Ahora, recuerden, en ese caso sí, siempre sí es lo que es importante es si yo tengo restricciones. En caso de los números complejos, yo no tengo restricciones ni para los valores de la parte real ni imaginaria. Es decir, pueden ser 0, 1, 2, 25, menos 500,000, lo que quieran, y son valores válidos. A diferencia, por ejemplo, de las clases como el rectángulo. El rectángulo no puede tener una altura y una base negativas, porque si no, entonces, ¿cómo dibujo un rectángulo que tiene la base en menos 15 y la altura en menos 36? Entonces, las restricciones que tengan son con referencia a lo que estoy queriendo modelar. Si es un rectángulo, entonces aquí sí tendría que poner, si B es mayor que 0, entonces lo asigno, de lo contrario lo pongo el menos B. Eso sí es necesario que ustedes lo vayan checando. Después de eso, después de mi constructor, entonces necesito mis operadores. Nada más voy a poner 2, que sería la suma. Y la resta le voy a poner nada más, porque ya nos queda poquito tiempo. Y complejo. Y voy a que me permita cambiar el valor del complejo. Y una función de impresión. Y después con esa yo tenía que construir un vector.
Pero este vector, en lugar de tener en X, Y y Z dos números dobles, necesitaban ser números complejos. Y igual que lo que hice con el complejo, también lo que necesitaba era su constructor. Que si el constructor recibe números, serían números complejos, ¿cierto? No puede recibir enteros porque los enteros o los dobles no son parte de la clase. Y si quiero ponerle valores por default, pues lo puedo hacer así. Y ya para definir las funciones, recuerden que en todos los casos sí tengo que definirles que son parte de la clase. Entonces, ¿cómo sumo números complejos? Si el resultado de una suma compleja es un complejo, entonces significa que ese debe ser mi resultado, un número complejo. Y entonces, ¿qué tengo que poner? Que la parte real de este número complejo es igual a la suma de la parte real más y punto real, ¿no? De ahí es de donde se entran mis dos números, ¿sí? No tengo que poner que este número complejo tenga parte real 1 y parte real 2, parte imaginaria 1 y parte imaginaria 2. Porque no es así, los complejos solamente tienen una parte real y solamente tienen una parte imaginaria. Cuando los sumo, cuando yo hago aquí complejo, no sé, X 2, 3 y Y 4, 5, entonces cuando hago Z, cuando hago Z es igual a X punto suma
de Y, X, este X es el que yo me refiero con real. Y este Y es el que está entrando como parámetro, por lo tanto de ahí tengo el otro número. Entonces ahí estoy sumando el 2 con el 4. Y el resultado lo estoy poniendo en la parte real de R. Y en la parte imaginaria va a ser el imaginario más el Y punto imaginario. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Por favor, sí me interesa que quede bien claro porque sí lo tenían que hacer como ejercicio, lo hicieron, pero no estaba correcto, o no lo hicieron, o lo copiaron de un sitio de internet y ni siquiera se tomaron la molestia por entenderlo. Entonces, dudas o preguntas, ¿sí se entiende aquí qué es lo que estamos haciendo? Estamos sumando el complejo ¿quién? El complejo X con el complejo Y. Si hago Y suma, X suma, entonces este real dentro como parámetro de entrada de la función, ese es mi Y real y ese es mi Y imaginario. Los sumo y los dejo en la parte real y en la parte imaginaria de R, y esa es la R que regreso. ¿Dudas o preguntas? No, todo claro. Perfecto, muy bien. Y entonces si tengo la resta, pues es lo mismo, pero con resta. Ahora, ¿cuál era la parte complicada de ir usando esto? Realmente, nada más era que ustedes entendieran cómo se tienen que referir a los números complejos aquí. Y aquí lo único que yo tengo es que mi coordenada X debe ser igual a A, mi coordenada Y debe ser igual a B, y aquí, perdón, aquí ya no van, los por default nada más van en el puro encabezado. Ya estoy recibiendo los 3 números complejos, y esos 3 números complejos lo único que tengo que hacer es asignarlos a mis coordenadas. Si quiero hacer la suma de dos vectores que sus componentes son complejas, lo único que tengo que hacer es que, perdón, aquí voy a declarar mi vec3, que es el resultado, y entonces voy a decir resultado.x, que es la coordenada X del resultado, ese va a ser igual a X, que es el que está haciendo la llamada, más A.x. Recuerden, yo no tengo que hacer, perdón, aquí todavía no uso operadores, entonces se suma de A.x. ¿Sí? Este X, ¿quién es? Es un número complejo. Como es un número complejo, tiene una función de suma. Y entonces lo que hace es que esa X, este X llama a su función de suma, y como parámetro de entrada necesito saber contra quién lo voy a sumar, y lo tengo que sumar contra A en su coordenada X también, y eso me va a dar el resultado en la coordenada X. Y lo mismo para las otras coordenadas. ¿Necesito que me regrese el X o el Y o algo más? No. ¿Tengo acceso a todos ellos? Sí. ¿Por qué? Porque estoy en una función que pertenece a la clase.
Y la resta pues va a ser exactamente igual. Nada más que en lugar de llamar a la función de resta, pues a la que tiene que llamar es a la función, perdón, en lugar de llamar a la función de suma, pues a la que tiene que llamar es a la función de resta, y fuera de eso es exactamente lo mismo. En la función de impresión, por ejemplo, ¿puedo yo tener acceso a la parte real y la parte imaginaria de X, Y y Z? No, ¿por qué? Porque X, Y y Z son números complejos y la parte real e imaginaria solamente tienen acceso las funciones que son de la clase complejo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en la función de impresión? Pues simplemente tengo que hacer la llamada a esa función. ¿Cómo? Entonces hago cout, por ejemplo, para que quede como un vector, lo pongo así, que es x.print. Perdón, no me regresa nada esa función. Entonces, ya pongo el paréntesis, imprimo la coordenada en X y después imprimo una coma, imprimo la coordenada Y. Y luego vuelvo a imprimir otra vez otra coma. Imprimo la coordenada Z. Y ya está. Eso es todo lo que tenían que hacer realmente. Obviamente aquí, pues lo único que tenían que hacer era lo mismo que se hizo en el constructor, que es asignar A, B y C a X, Y y Z. Y ya esa es la clase de vectores en 3D con que sus componentes X, Y y Z son números complejos. ¿Sí? Desde el inicio los declaro como eso, como números complejos, y cada vez que necesite hacer uso de algo, por ejemplo, la impresión o la suma, pues voy a usar las funciones de la clase de complejos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Sí se entiende. Y ya lo único que cambia ahora con lo que estamos viendo de los operadores es que en lugar de que yo le deje estos nombres, pues ahora los voy a cambiar a operator más o operator menos. Y entonces ahora en lugar de estarlos llamando como suma y demás, pues simplemente los voy a llamar con el operador. Y ya con eso yo ya tengo entonces la posibilidad de usar mis operadores de suma, resta, multiplicación, división y demás. ¿Dudas o preguntas hasta ahí?
¿Dudas o preguntas, chicos? Sí se entiende qué es lo que tendrían que haber hecho. Sobre todo ya mirando hacia el siguiente examen, ¿no? El siguiente examen es el examen de operadores. Entonces va a ser exactamente lo mismo que ya hicimos, pero ahora involucrando operadores. Entonces, yo quiero saber si aún sigue habiendo dudas de cómo hacerlo, de cómo definir, de cómo hacer esta sobrecarga y sobre todo porque cuando lo hacemos con funciones, todavía no habíamos introducido lo que es la función global como amigas de la clase para que se pudieran hacer de esta manera como ya lo pusimos ahora, que aquí yo ya puedo poner un complejo que tiene como parámetro de entrada el complejo X y el complejo Y para que me sea más claro ver cómo estoy haciendo la suma. Así que yo esperaría que ahora es mucho más sencillo entender cómo hacer esa interacción entre objetos. Entonces, chicos, ¿dudas o preguntas? Diana. No, todo bien, maestra. Perfecto, Heriberto. ¿Se me pueden encender un momento las cámaras? Y quisiera saber si andan por ahí o ya nada más dejaron la... No hay dudas, maestra. No hay dudas. Ok, ¿me pueden ir encendiendo sus cámaras, por favor? Sí. Perfecto. Entonces, las calificaciones ya se las puse ahorita en pantalla. Ahorita veo si hay alguna cosa que aún no quede claro en la plataforma para que también se las despliegue adecuadamente. Pero esas ya serían sus calificaciones del segundo parcial. Sí quiero que revisen ustedes su examen y lo que ya se les puso ahí en comentarios en el examen. Si tienen cualquier duda o pregunta, me pueden hacer me pueden pedir vía correo electrónico o a través del chat cualquier aclaración para que después del próximo lunes ya podría yo entonces ir subiendo mis calificaciones parciales. Y recuerden, eso significaría que entonces ya todos están conformes con la calificación que ustedes tienen. Nos faltan dos parciales, que sería el siguiente parcial justo sobre esto, que es operadores, y el último que sería ya en fecha de ordinario. La fecha de ordinario es para para enero. Es la semana del, creo que 7 en enero 2021, así que nos vamos a las fiestas y después regresamos el 5 de enero, desde el 5 al 8 todavía tenemos clases y la semana de ordinarios es del 11 al 15 de enero. Entonces, es las fechas en las que tendríamos el último parcial, que ya sería sobre herencia. Entonces, sí me interesa mucho que les quede bien claro lo que tienen que ir haciendo, cómo tienen que ir definiendo sus clases, cómo se tienen que ir entendiendo la forma de trabajo con clases que tienen peculiaridades como esta, que tienen objetos que son miembros de esta clase, de Vector 3D, pero son miembros privados, pero pertenecen a otra clase porque es la clase complejo. Que eso se entienda bien de cómo pueden ustedes ir haciendo el manejo de ese tipo de clases. Me interesa mucho que lo entiendan bien. Esto se llama composición de clases, porque a veces lo confunden con herencia y herencia todavía no lo hemos visto. Esto es composición de clases y sí es necesario que lo vayan entendiendo bien para que entonces cuando lleguemos a herencia ya todos eso ya esté bastante bien fijo. Para esta unidad de sobrecarga ya hicieron un quiz sobre sobrecarga de funciones. Lo que queda es un quiz ahora sobre sobrecarga de operadores. Y creo que son los únicos dos que había considerado, pero yo creo que les voy a poner uno más para que puedan tener como posibilidades de tener una mejor calificación.
recuerden que los ejercicios sí, ya les puse fechas de entrega, pero si ustedes me los entregan, así sea un día antes de que yo vaya a hacer la calificación de los ejercicios, no les estoy descontando nada. El punto es que ustedes los hagan, porque si no los hacen, no pueden clarificar sus dudas. Y si no clarifican sus dudas, pues en el examen va a ser siempre la misma historia, ¿no? Nadie de este grupo, yo no he recibido una sola solicitud de asesoría. De los otros grupos que tengo, sí, pero de ustedes no he recibido una sola. Y lo que me implica es o todo lo entienden perfectamente bien, o no les interesa la clase, por lo tanto, no hacen ni el mínimo esfuerzo por aclarar las dudas que tengan. En este siguiente, después de este siguiente clase que tendríamos en martes, que vamos a ir viendo la sobrecarga de los operadores de inserción y extracción para que quitemos estos de print y podamos ya tener sea directamente a la salida del resultado. Después de eso vamos a empezar a ver OpenCV. OpenCV es una librería que nos permite introducir procesamiento de imágenes. No vamos a hacer nada de procesamiento de imágenes, la voy a introducir para que ustedes puedan tener graficación. Así vamos a hacer el polinomio, lo voy a graficar, ya no voy a estar poniendo, imprime el cuadrado en pantalla y que te diga dónde están los vértices, sino que lo vayamos pintando en la pantalla. Para eso vamos a querer OpenCV. Lo que yo les voy a hacer es ponerles una liga donde pueden ustedes descargar la librería para que entonces la podamos empezar a trabajar, pero para esas librerías sí necesitan CodeBlocks funcionando. No lo pueden cargar desde los sitios que puedan estar usando en línea para hacer sus programas. Entonces, si hay alguien que aún no ha podido hacer que CodeBlocks funcione en sus máquinas, sí les pido que por favor en esta siguiente semana me vayan contactando para que entonces yo les pueda explicar cómo poder hacer el setup y puedan hacer esos ejercicios. OpenCV no viene en ningún examen, no es requisito que lo sepan, pero simplemente es para que sus programas no queden en la consola todo el tiempo, ¿no? Sino ya puedan tener una interfaz gráfica. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, cómo puedo hacer el juego del gato y usar el ratón para poder decidir en qué punto pongo la cruz o el círculo. Entonces, es simplemente para que ustedes ya tengan una manera gráfica de poder mostrar sus programas funcionando. Entonces, por eso sí me interesa que la mayoría pueda o que todos puedan realmente tener acceso a esta librería. Entonces, si hay alguien que no ha podido hacer que CodeBlocks funcione en su máquinas, por favor, contáctenme la próxima semana para que podamos tener una sesión 1 a 1 para que les diga cómo ir haciendo todo el setup. ¿Ok? Muy bien, chicos, ya me tengo que retirar porque ya tengo mi siguiente clase, pero cualquier otra duda o pregunta, por favor, correo electrónico, chat. Si hay algo en lo que de plano están perdidos y no tienen idea de cómo irlo haciendo, pídanme una asesoría, lo podemos ir poniendo en los horarios que sean más posibles para tanto para ustedes como para mí, y podemos ir aclarando dudas para que entonces realmente no sea una materia perdida. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? No, maestra, ninguna. Perfecto, muy bien, chicos. Pues entonces nos vemos el próximo martes. Este viernes, mañana no tendríamos ninguna otra actividad. Yo checo entonces el sitio para que ya les esté reportando sus calificaciones adecuadamente, pero espero que ahorita que les mostré las calificaciones ya haya quedado claro cuáles son sus calificaciones. Muy bien, pues que estén bien, que sigan guardando la distancia, sana distancia, y nos vemos la próxima semana, martes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Leo.